Una vez más queremos saludarlos, hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de esta serie de pláticas con respecto al matrimonio, basados en el libro Cuando se pierden las dracmas. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes, mi esposa y yo, una de las áreas quizá más controversiales y difíciles de sobrellevar en el matrimonio, que es la paciencia. La paciencia es una de las virtudes y uno de los frutos que Pablo habla para nosotros los cristianos con respecto a soportar todo aquello que no nos parece, que no nos gusta y que no va de acuerdo a nuestros deseos o a nuestra formación. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo que nosotros debemos cultivar y rendir. Pero lamentablemente, en muchos matrimonios, esa es precisamente la moneda que más se ha perdido. Y aunque nos amamos, aunque nos salimos juntos, nos tomamos de la mano, en algún momento esa pérdida de esa virtud, de ese fruto o de esa moneda, según el libro del que estamos hablando, va socavando el resto de la relación. Y es cuando muchas veces el hombre o la mujer pierden la paciencia fácilmente y eso da lugar a que las reacciones sean más hepáticas y pierdan el control con respecto a las palabras, a las actuaciones o a la conducta misma dentro del matrimonio. Cuando el esposo pierde la paciencia, lógicamente ya lo sabemos, grita, golpea, le pega a la mesa y si es mucho más grave el asunto de la pérdida de la paciencia, puede llegar a golpear incluso a la esposa o a los hijos. O a veces un animal es quien paga las consecuencias de un momento de ira porque ya no tuvo paciencia para soportar algún comportamiento que puede estar siendo motivo de disgusto y de ira, de enojo, como se va sucediendo a lo largo de muchos años. La mujer, por ejemplo, cuando pierde la paciencia y ya no tolera ni soporta más situaciones estresantes en su vida, puede llegar a caer en depresión, puede llegar a caer en situaciones en donde ella, por haber perdido la paciencia, ya no hace las cosas con amor, con interés, con pasión, ya no sirve al esposo o a los hijos y sencillamente se abandona a una situación de descuido e incluso un descuido personal. ¿Todo por qué? Porque perdió la paciencia. Así que la paciencia es algo que nosotros tenemos que cultivar constantemente. La paciencia es un fruto que debe permanecer constantemente por una sencilla razón. No somos iguales. Hemos nacido en cunas diferentes. Hemos nacido en hogares en donde nos formaron y nos fueron moldeando de acuerdo a lo que nuestros padres quisieron enseñarnos o pudieron enseñarnos. Por eso es que el único modelo perfecto que tenemos es Jesús, que lógicamente al ser el Hijo de Dios y al ser Dios nos ha tenido una paciencia extralimitada que a veces incluso abusamos de su paciencia sabiendo que su paciencia, dice la Biblia, alcanza hasta las nubes su misericordia. Y para eso quiero leer en Mateo capítulo en el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 25, una parábola, una historia en donde un hombre rico iba a arreglar cuentas con sus contables, con sus empleados, sus encargados. Y entonces, lógicamente, llama a uno de ellos que le debía 10,000 talentos y le dice, mira, págame la deuda que me tienes. Y entonces quiero empezar a leer en el verso 25 que dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Aquí tenemos la primera parte de la parábola, que es prácticamente
un reflejo de nuestra conducta. Lógicamente nosotros vamos con el Señor y le pedimos perdón, que nos perdone las deudas morales, espirituales, todo lo que conlleva la conducta humana delante de Dios, y nos levantamos de ahí, de esa oración, sabiendo y teniendo la certeza que hemos sido perdonados, que algo en el fondo de nuestro corazón, hay una voz tan sutil, tan fina, tan amable, tan dulce del Espíritu Santo que nos dice: olvídate, ya no debes nada, todo está perdonado. Pero ¿qué pasa después? Vamos a nuestra casa, llegamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, y las cosas no están como nosotros creemos que debieran haber estado. Y entonces viene la otra parte de la parábola, que sigue diciendo: pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una cantidad ínfima con relación a lo que él le debía a su señor. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, lo mismo que él había hecho con su señor, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Las mismas palabras que él le había dicho a su señor, a quien él le debía 10,000 denarios, es lo que le está diciendo este compañero, este amigo prácticamente, que solamente le debe 100. Sin embargo, dice el verso 30, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Lógicamente esto fue hecho público. La primera parte de la parábola no fue en secreto, sencillamente. Eso se supo, que el hombre había sido perdonado para que ya no pagara los 10,000 denarios. Que su jefe, su patrón, había tenido paciencia y compasión. Son dos cosas que van unidas, son dos frutos unidos. La paciencia produce compasión. Compasión significa misericordia, quiere decir gracia. Entonces ellos habían visto eso. Ahora resulta que al salir precisamente de ahí perdonado y totalmente liberado de la deuda, se encuentra con un amigo que le debía 100. Pero este le dice lo mismo: ten paciencia y te lo voy a pagar. Pero no quiso. ¿Qué fue lo que no quiso? No quiso tener paciencia. Y como consecuencia no tuvo compasión y lo metió en la cárcel. Ahora la gente se dio cuenta y van con su señor y les dicen, y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. En el verso 32 está el final. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Examinando este pasaje, me doy cuenta que es lo mismo que sucede con nosotros. Yo voy con el Señor y le pido perdón por todas mis faltas, por mis conductas reprochables. Y lógicamente, como dije hace unos minutos, me levanto de la oración justificado. Sé que el Señor me perdonó y que no hay nada que deber, que no hay nada que pagar. Borro mi cuenta nueva. Pero resulta que salgo a la calle y alguien me hace algún daño, alguien me provoca algo que yo no quiero perdonar. Especialmente si ese alguien es parte de mi familia, de mi círculo, de mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la congregación. Muchas veces en la misma iglesia vivimos esta dualidad, esta bipolaridad de conducta. Le pedimos perdón a Dios, pero no perdonamos al hermano. Le pedimos perdón a Dios, que nos libera, que nos limpia, que nos perdona y nos dice allá dentro de nosotros: no debes nada, todo está arreglado, olvídate, ya no me debes nada. Pero vamos con un hermano que sí le debemos, que sí nos debe y no le queremos perdonar. O lógicamente enfocándonos en lo que nos interesa según el libro de las dramas que se pierden. ¿Cuántas veces no hemos perdonado a nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces no le hemos perdonado actitudes que fueron ínfimas con respecto a lo que nosotros pudimos haber hecho? ¿Cuántas veces yo en lo personal he cometido errores, he cometido faltas, no solamente con mi esposa, sino con los hermanos? Y cuando mi esposa me hace el favor de corregirme,
Ella trata de hacerlo de una manera tan suave, tan fina, tan amable, para no hacerme sentir totalmente condenado. Y me da la oportunidad de volver a empezar. ¿Cuántas veces le he fallado? La he ofendido y voy yo y le pido perdón y por favor perdóname, dame otra chance, dame otra oportunidad. Vaya pues, empecemos nuevamente y toda la cosa y me libera. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que perdonar? ¿Qué pasa cuando yo tengo que justificar alguna conducta? Porque no somos perfectos ninguno de los dos. En el matrimonio, este es uno de los frutos que más debemos cultivar. Por eso es que yo creo, según mi experiencia cristiana, que solamente los perdonados por el Señor podemos aprender a perdonar. De acuerdo a como Dios me ha perdonado, prácticamente Jesús me dice, ahora anda y haz lo mismo, perdona. Y incluso cuando oramos el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero eso no es muy cierto muchas veces. Maquillamos esta oración de muy espiritual, pero cuando llega la realidad no estamos perdonando. El perdón, mis queridos, es algo que la paciencia tiene que producir. O sea, la paciencia nos permite tener a nosotros el fruto del perdón, de la justificación y de la liberación de nuestros hermanos. La paciencia es lo que va cimentando un matrimonio que puede llegar a ser victorioso en Cristo, porque lógicamente nos hemos tenido paciencia, ambos. A partir del momento en que empezamos a convivir juntos, la paciencia tiene que aflorar, porque lógicamente la novia que yo conocí no es la esposa que tengo ahora. ¿Por qué? Porque la novia la veía en la cafetería, la veía en su casa, la veía en la calle, en el trabajo, etc. Ahora convivimos juntos. Y ahora resulta que yo no soy el hombre, el novio que ella conoció. Ahora soy el hombre con pies de barro, con actuaciones que no mostraba en público. Ahora resulta que no soy tan ordenado como me mostraba. Ahora resulta que no soy tan limpio, y es en donde la paciencia de mi esposa me va ayudando poco a poco con la corrección del amor a ir mejorando mi propia vida. Pero para eso se necesita paciencia. La esposa, lógicamente, con el tiempo va mejorando mi vida y ella misma va cultivando la paciencia. Ahora, ¿qué me toca a mí? Reflejar la misma actitud. Si mi esposa ha sido paciente conmigo, lo menos que yo puedo y debo hacer es ser paciente con ella. Es una situación de devolver. Eso fue lo que pasó con este hombre. El patrón le tuvo paciencia y compasión. No me debes nada. Cuando él salió, no hizo lo mismo y tuvo que pagar el doble porque lo metieron en la cárcel. O sea, le impusieron nuevamente la deuda. Todo por no haber repetido la conducta de su jefe, de su patrón. Yo tengo que repetir la conducta de mi esposa. Cuando ella me perdona, me está dando una lección de vida para que la siguiente ocasión que yo pueda ver algo desagradable que a mí no me parezca, yo tenga la paciencia para hablarle o para arreglarlo sencillamente. Pero la paciencia es lo que al final nos va uniendo. La paciencia, podríamos decir, es ese doblez que va uniendo el matrimonio y que con el devenir de los tiempos, con los años que vamos pasando, la paciencia va consolidando nuestra relación. Porque la paciencia, repito, va a dar como fruto la compasión. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el Señor, movido a compasión, la paciencia produce compasión y la compasión tendrá su recompensa. Por mi parte, que el Señor les bendiga, y vamos a dejar que mi esposa continúe con el tema, con la parte femenina de esta situación de la paciencia. Que el Señor les bendiga. La paciencia, una palabra que a veces se malentiende, porque quizá usted, ¿verdad? Pero a mí sí, a usted no, pero a mí sí. Mi mamá me decía que yo le acababa la paciencia. Era posible. Pero en Cristo
la paciencia nos habla de otra cosa. La paciencia nos habla de una actitud voluntaria en donde Dios se va a manifestar. Yo quiero compartirle una porción que está en Romanos capítulo 2 y verso 3 y 4. Dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es entonces la paciencia? Es actuar con calma o tranquilidad, esperar sin enojo, sin impaciencia y sin frustración. En el matrimonio es un ingrediente muy importante, una moneda que no puede extraviarse, una moneda que debe estar en su lugar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tener esta actitud que Dios tiene hacia nosotros, de calma o tranquilidad, para esperar sin enojo, sin frustración y sin impaciencia, que las cosas sucedan, que las cosas cambien. Como dice Romanos, no podemos menospreciar las riquezas que Dios nos da con su benignidad, paciencia, longanimidad, porque somos llamados a imitar a Jesús, a imitar al Padre, a Dios, a imitar al que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cualquiera de los dos que tenga el mal hábito o la mala costumbre de perder la paciencia, tiene que pensar, es algo que no puedo perder. Yo fui enriquecida en la convivencia con mis hijos, y en una ocasión yo me quejé con Dios y le dije: Señor, es que me sacan de quicio. Y el Señor me contestó con su dulzura: nadie te puede sacar de donde tú no quieres salir. Te sales tú por impaciente, porque no tienes compasión, porque no sabes esperar. Entonces, la paciencia en el matrimonio es una actitud voluntaria. Es como una medicina tanto para mí como para mi pareja, porque supongamos que su pareja está indispuesta y está delicada, y entonces le tiene que dar una medicina. La persona delicada se toma la medicina, pero cuando esa persona se toma la medicina, es como que yo me la tomara, porque me está dando tranquilidad que se está tomando la medicina. Así es la paciencia. Imitar a Dios en su benignidad quiere decir bondad extrema, paciencia, que es esperar sin afanes, sin enojo, sin frustración, longanimidad. Longanimidad significa largura de ánimo. ¿Cuántas veces habremos llevado a Dios al tope de su ánimo? No sé, pero Él alarga su misericordia. Largura de ánimo quiere decir una persona que tiene extendido el amor, la compasión, la comprensión, la paciencia. No crea que tener estas actitudes con su pareja lo va a hacer ver como una persona tonta. Eso decía mi alma: si perdonas vas a ser tonta. No hay que perdonar, solo los tontos perdonan. Pues mire, Dios me enseñó a ser perdonadora, y de verdad que no soy tonta, ni me siento tonta. ¿Por qué? Porque es una verdad que al venir a mi vida me hizo libre del enojo, de la impaciencia. Por supuesto que hay cosas que uno quisiera que ya no sucedieran, pero vuelven a suceder. Pero preguntémonos, el que está de este lado diciendo otra vez hizo lo mismo,
Pero ¿cuántas veces yo habré hecho lo mismo y he recibido compasión, benignidad, paciencia, longanimidad de parte de mi pareja? Siempre tendemos a no ver lo bueno que hemos recibido porque nuestra mente, nuestra alma, el hábito de nuestra vida es fijarnos, enfocarnos en lo negativo, en lo que no está bien. Hay cosas que se pueden cambiar, pero las otras hay que sobrellevarlas. Pero no con enojo, no con impaciencia. Otra vez hizo lo mismo. Si empezamos así con los hijos, a trabajarlos de manera que no se sientan tan derrotados cuando se equivocan, sino decirles, bueno, sí, mi amor, ok, te equivocaste, vamos a ver por qué te equivocaste, qué camino seguiste, para que no vuelvas a pasar por ahí. Lo más probable es que vuelva a pasar por ahí. Pero ¿qué le va a esperar a esa criatura? Benignidad, paciencia, longanimidad, que es lo que recibimos a diario de Dios. Eso va a ser de su criatura un niño o una niña seguro de sí mismo, confiado que no tiene que ser perfecto. Ese es el problema con la paciencia, que queremos que nuestra pareja sea perfecta y perfecto solo Dios. Entonces, para tener paciencia yo tengo que recordarme que yo la he recibido. Y dice la palabra que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Aunque su pareja no haya sido paciente con usted, pero Dios lo ha sido. Aunque usted no haya aprendido la paciencia porque no la vio en su casa, no se puede escudar en eso si conoce a Dios. Si Dios es el centro de su vida, tiene que darse cuenta que Él nos ama con benignidad, con paciencia, con longanimidad, con una bondad extrema, con una paciencia que no se impacienta, no se desespera, no se enoja, no se frustra, y con una largura de ánimo que tiene espacio en su corazón para tolerar y tolerar hasta que poco a poco vamos cambiando actitudes. Hay cosas que podemos cambiar voluntariamente. Hay otras en las cuales necesitamos la ayuda de nuestra pareja para poder cambiar, porque solos no podemos. Dios no nos hubiera llevado a la maravillosa aventura de un matrimonio si pudiéramos hacerlo solos. No se puede. Claramente dice que no es bueno que el hombre esté solo. Una mujer sin autoridad, sin esposo, sin a quien reportarse, es una mujer que tiene problemas, pero no lo sabe. Tiene problemas porque no se sujeta. Tiene problemas porque como no tiene a quien reportarse, siempre camina en su propia voluntad. Pero qué bonito es cuando yo encuentro una mujer que no teniendo esposo, se sujeta a Dios y se sujeta al consejo y no actúa de manera improvisada o arrebatada, o porque yo puedo hacerlo, lo hago. Por supuesto que no tener a quien reportarse al alma le gusta, pero es mejor tener algo que nos frene para agradar a Dios, porque todo esto se trata no tanto de agradar a su pareja o de que su pareja le agrade a usted, sino de agradar a Dios, porque Él es el que nos interesa, tener paz para con Él, para que Él pueda bendecirnos. Entonces, paciencia es calma o tranquilidad para esperar, sin enojo, sin frustración y sin impaciencia. El enojo, ya lo hablamos, el enojo nos amarga, no nos deja ver nada bueno. El enojo es como esas tormentas de arena que se ven en la televisión, que se levantan y ponen a cero la visibilidad. Eso es el enojo, una tormenta de arena que va a cegar sus sentidos y lo va a hacer chocar si sigue caminando o moverse hacia donde no debe moverse si no está viendo. Ese es el enojo, nos pone ciegos.
nos nubla la vista, nos nubla la razón, incluso supera al amor que podamos tener por una persona, porque el amor dice que no busca lo suyo propio. Y si amamos a nuestra pareja, debemos anhelar producirle paz, aún en medio de tener que decirle algo con paciencia. Luego dice, con frustración. ¿Qué es la frustración? Nunca haces lo que yo quiero. Eso va con el orgullo. Eso va con el creerme yo perfecta y que tú necesitas hacer lo que yo quiero. No hay manera que aprendas esto, no hay manera que aprendas el otro. ¿Cómo aprendimos a leer? ¿De la noche a la mañana? Yo tuve maestros tan buenos que me tuvieron paciencia, porque yo no tenía dificultad para aprender. Mi dificultad estaba en la atención, porque yo tenía la idea, bueno, la sigo teniendo, que la vida hay que disfrutarla, pero de niña yo no tenía el equilibrio. Y entonces yo quería disfrutar todo el tiempo, jugar, corretear por el patio, platicar con mis amigas. Y la maestra tenía que llamarme, silenciarme, sentarme. A veces me sentaba enfrente de su escritorio. Hubo una que se dio por vencida y me mandó hasta atrás del salón. Fue lo peor que pudo haber hecho porque menos le puse atención. Sin embargo, Dios me dio una habilidad que pasaba las clases, pero sin frustración. Las matemáticas para mí eran conflictivas ya después del tercero prevocacional. Y cuando entré a estudiar la carrera, yo llevé de arrastrando la materia de matemáticas. Para mí era como un castigo, las matemáticas de ese nivel, que ahora los niños lo ven en cuarto grado, ¿verdad? Pero tuve una maestra de matemáticas que me hizo amar las matemáticas. Me enseñó con tanta paciencia, nunca la vi frustrada conmigo. Tuvo tanta bondad conmigo que hasta la fecha ella sigue siendo mi maestra favorita. Quizá nunca se lo dije, pero gracias a su paciencia, al amor con el que me enseñó, a que no se frustró porque habían cosas que no las entendía porque no me había dedicado a querer entender. Esto es la paciencia en el matrimonio. Hábitos, costumbres, cultura. No creamos que estar casados es ser iguales, es ser uno el clon del otro. No, seguimos siendo dos personas totalmente diferentes viviendo bajo el mismo techo. Solo Dios pudo tener un plan tan extraordinariamente extraordinario, que dos personas de total diferencia, de total cultura. Yo crecí mayormente en la ciudad, con una mamá muy cuidadosa del aspecto personal, de la combinación de colores. No comíamos muchas cosas que se comen en el campo con forma natural. Mi esposo creció en el campo, mi esposo creció con una madre trabajadora, esforzada. Bueno, cuenta él que en alguna ocasión no tenía leña y entonces lo mandó a partir una silla porque era más importante cocinar que tener una silla. Y él comía todo lo que el animal tiene adentro y todos los animales. Cuando nos casamos, la diferencia marcadísima a la fecha, 42 años después, y seguimos siendo individuos. Pero ¿cuál ha sido la bendición que Dios nos ha dado? Respetar nuestras diferencias y ayudarnos uno al otro a mejorar, pero con paciencia, como Dios, con bondad extrema, con largura de ánimo. Cuando alguien está herido, lo lógico, lo que tiene que brotar es deseos de curarlo, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos pasa eso con la pareja?
Está herido, está lastimado, se equivocó. Tal vez es de las personas que una equivocación los hacen tirarse al suelo y quedar planos y decir no sirvo para nada. Y usted tiene que ir con longanimidad, con benignidad, con paciencia, decirle, no, mi amor, solo es una equivocación. Mira, tú eres una persona, esto, aquello, animarlo, levantarlo. O le va a decir, ahí quédate tirado, morite si querés. Esa no es paciencia, ese no es amor pero amor propio. Es que ya me tenés cansado, ya me tenés cansada. Con vos no se puede hablar. Mire, con la persona que usted no puede hablar es porque usted decide no hablar, porque decide no escuchar, porque tenemos otro mal hábito que interrumpe la paciencia. Solo queremos ser escuchados. ¿Cuándo le vamos a prestar nuestros oídos a Jesús para que nuestra pareja pueda hablar con libertad? Mire, el Señor a nosotros nos regaló una clave muy al principio del matrimonio. Dos personalidades fuertes, crianzas diferentes, culturas diferentes. Mi esposo, el mayor de todos, yo la segunda, un gran contraste. Él un líder, yo nada, allá, ahora sí. Y entonces esos principios de matrimonio fueron difíciles. Él tenía que soportar choques que yo provocaba porque no tenía una idea clara de lo que era convivir con alguien. Seguimos siendo tan diferentes, coincidimos en algunas cosas, pero aún en los gustos, en la comida, somos muy diferentes, muy diferentes. Pero ¿por qué voy a tener yo problemas con mi pareja solo porque no come lo mismo que yo? No, tiene que comer chocolate porque a mí me gusta el chocolate. No, esa no es benignidad. Esa no es paciencia. Es que a mí así me crió mi mamá y vos tenés que aprender. No, mire, somos pareja. Usted no es papá y usted no es mamá. Tenemos que tratarnos con la dignidad de un adulto, con paciencia, esperar con tranquilidad, sin enojo, sin frustración, sin impaciencia, sin esa actitud de, no se apura, ¿cuándo va a hacer esto? Todo el tiempo se tarda. Mire, y si todo el tiempo se tarda, ¿cuál es el problema? El problema no está en que esa persona se tarde, el problema está en que usted no está teniendo paciencia, largura de ánimo. Quizá usted piense que nosotros tenemos un matrimonio perfecto. Fíjese que no, solo es saludable. Nos esforzamos día con día para llevar 12 horas de estar despiertos lo más tranquila posible, lo más en paz posible, lo más corridito posible, el aceite del Espíritu Santo, el agua de la palabra, la paciencia, la benignidad. Si yo no hubiera recibido tanta semilla de paciencia de parte de Jesús y de mi esposo, yo no habría aprendido a darla. Pero yo he sido beneficiada con la paciencia de Dios y de mi esposo. Hay hombres o hay mujeres que se incomodan si oyen algo de esto. ¿Cómo que el esposo le tiene que enseñar a uno? Pues sí, no estamos terminados de criar ninguno de los dos. Nos casamos jovencitos en donde no hemos terminado de madurar y nos tiene que madurar la pareja. Y para eso necesitamos benignidad, bondad agrandada, una bondad, mucha bondad, paciencia, esperar sin enojo, sin frustración, sin resentimiento y largura de ánimo. Paciencia combinada con estos otros dos ingredientes va a hacer de nosotros, de manera individual, personas tolerantes, no al pecado, no,
tolerantes con aquel que todavía viene caminando en alguna área, quizá atrás de nosotros. Pero eso no nos hace superiores. No nos hace superiores. El único superior es el Señor. Así que le dejo estos pensamientos y le animo. Busque dentro suyo qué lo hace perder la paciencia. Esta moneda no se puede perder. No se puede extraviar. Esta moneda la tenemos que tener en su lugar. Y cuando usted encuentre qué lo hace o qué la hace perder la paciencia, entonces se va a dar cuenta que es una niñería y que puede ser paciente, esperar. Cuando mi esposo y yo éramos más jóvenes, él siempre me llevaba volando. Íbamos caminando y yo sentía que a mí me llevaba corriendo. Pero los años han pasado. Y aunque por gracia de Dios la edad no se nos nota físicamente, pero ahora me toca a mí esperarlo a él porque camina más despacio. Las primeras veces que lo noté fue así como, ay, ¿por qué no se apura? Y algo adentro mío me hizo entender, ya son los años, ya no se va a apurar. Uno cree que va rápido y realmente los demás lo ven y dicen, Dios bendito, cómo camina despacio. Como decimos de nuestros papás. Sí, llega el momento en que hay que decirlo de nosotros o de nuestra pareja. Benignidad, paciencia y longanimidad. Actitudes voluntarias que van a hacer de nuestro matrimonio un matrimonio saludable. ¿Qué es saludable? Que de repente necesita medicina para mantenerse saludable. La mejor medicina es la palabra de Dios. Que el Señor siga bendiciendo su vida y nos vemos en la próxima.